Estos son los israelitas de la antigüedad. Guerreros implacables descritos en la Biblia como soldados de Dios. Son feroces, inquebrantables y despiadados. Su líder es Josué, un brillante estratega militar, dispuesto a llevar a los israelitas a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Para cumplir esta misión, Josué y su ejército luchan en algunas de las batallas más brutales descritas en la Biblia. Tal vez la más conocida sea la batalla de Jericó. Una intrincada historia de espionaje, guerra psicológica y exterminio de toda una población. Pero Jericó es solo el primer paso de una larga campaña militar destinada a conquistar la tierra de Canaán. Una campaña repleta de sangre y masacres. Batallas legendarias. Josué, la matanza épica. El poderío militar de Josué es descrito por primera vez en la Biblia durante la campaña del Gran Éxodo de Egipto en el siglo XIV a.C. Poco después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas sufren la emboscada de un pueblo cananeo, los amalecitas. Moisés es el líder de Israel. Escoge a su guerrero más implacable, el joven Josué, para ser el comandante de la campaña. Josué combate con brillantez y lleva a los israelitas a la victoria. Pero tanto él como Moisés se dan cuenta de que los israelitas necesitan una fuerza de combate más eficaz si pretenden invadir y conquistar Canaán y sus docenas de ciudades-estado fortificadas. Las tropas de los israelitas son guerrillas de infantería ligera. No pueden combatir en llanuras abiertas. Los cananeos tienen carros y los derrotarían con facilidad. Así que permanecen 40 años en el desierto preparando un poderoso ejército. Josué está impaciente por invadir Canaán, pero acepta los sabios consejos de Moisés, que cree que los israelitas deben permanecer más tiempo en el desierto para preparar un nuevo y mayor ejército. Después de 40 años, su ejército ha alcanzado los 8.000 soldados. Ahora ha llegado el momento. El primer paso es dejar su campamento de Cades Barnea. Pero las ciudades amuralladas cananeas bloquean la ruta hacia el norte. Moisés y Josué conducen a unos 35.000 hombres, mujeres y niños hacia el sur, y después hacia el este, hacia el valle del Jordán. Los israelitas cruzan pacíficamente la tierra de los edomitas y los moabitas, pero no tardan en encontrar una tribu hostil que se niega a dejarlos pasar. Los amonitas. Es la primera prueba del nuevo ejército israelita. Josué demuestra que no ha perdido su destreza militar y lleva a su ejército a la victoria. Entonces, según la Biblia, Moisés, Josué y los israelitas atacan a otras tribus del valle de Jordán en su camino hacia Canaán. Números 21:33. Se volvieron y subieron camino de Basán. Og, rey de Basán, le salió al encuentro con todo su pueblo y les presentó batalla. Lo derrotaron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejar escapar a nadie. ¿Había necesidad de semejante brutalidad? La respuesta es bastante simple desde una perspectiva militar. Los israelitas no tienen intención de establecerse en el valle del Jordán. Su intención es trasladar su ejército hasta la frontera de Canaán para que la zona que bordea el río Jordán se convierta en un punto de partida estratégico para el futuro ataque de Canaán. No se pueden dejar importantes fuerzas hostiles en la retaguardia. La Biblia nos dice que Moisés muere antes de llegar a la tierra prometida, y Dios elige a Josué para liderar a los israelitas. Hasta el momento han necesitado 40 años y miles de muertos para llegar hasta donde están. Pero saber lo que ha vivido Josué
nos permite comprender mejor lo que ocurrirá a continuación, ya que por difícil que todo haya sido hasta ahora, la siguiente etapa hacia Canaán será aún más sangrienta. Ahora Josué es el único líder y desarrolla una estrategia para conquistar Canaán. Necesita controlar la cadena montañosa que recorre el centro del país. Una vez en las montañas, no solo controla todos los pasos que comunican el país, además evita el contraataque de los carros de los ejércitos cananeos, ya que los ejércitos israelitas se componen básicamente de infantería ligera. El ejército israelita está perfectamente adaptado para las tácticas de hostigamiento en entornos accidentados e intentarán aprovecharlo. Josué reúne a sus 8.000 soldados y anuncia la ubicación de su primer objetivo. Se trata de una de las ciudades más antiguas del mundo, la legendaria ciudad de Jericó. Josué atacó Jericó como primer paso de los israelitas en una guerra de exterminio. Los israelitas no tienen intención de establecerse en Canaán mientras haya otros pueblos allí. Su intención es atacar sus ciudades, expulsarlos y sustituirlos con su población. Jericó es bastante pequeña y su población y sus defensas son escasas. Pero Jericó dispone de su famosa muralla, 2 muros concéntricos con una separación de 3,5 metros entre ambos. Según se cree, mide unos 9 metros de altura y 1,3 kilómetros de circunferencia. Parte de la población de Jericó vive entre ambos muros. Comprender la distribución de Jericó es crucial para lograr invadir la ciudad. No se limita a avanzar con su ejército. Como cualquier buen comandante, estudia el objetivo y para ello envía 2 espías a la ciudad de Jericó para comprobar sus defensas y ver cuál es su situación. Es la primera vez que lleva su ejército hasta Canaán. Lo único que no puede permitirse es una derrota o un fiasco colosal. Quiere asegurarse de que logrará una victoria aplastante. Los espías entran a hurtadillas en Jericó y se dirigen a un burdel. Es una decisión astuta. La elección de una posada o un prostíbulo es absolutamente brillante. Se trata de una ciudad pequeña, cualquier extraño sería descubierto de inmediato. El único lugar que podría proporcionarle no un escondite, pero sí una buena excusa para estar allí sería un prostíbulo. Además, en esos lugares se habla mucho y podrían escuchar muchos chismes sobre la disposición de las... Encuentran a una prostituta dispuesta a prestarles ayuda. Su nombre es Rahab. Rahab habla a los espías sobre la situación de Jericó y deja muy claro que la población está desmoralizada. Los relatos de las grandes matanzas durante la campaña en Jordania han llegado a sus oídos. Están muertos de miedo por si son atacados. Según la Biblia, Rahab vive entre los 2 muros concéntricos. Es un dato importante, porque, como veremos, hay quien cree que la ubicación de la casa de Rahab es crucial para el desarrollo de la batalla de Jericó. La noche ha caído y los espías están dispuestos a salir de Jericó y ofrecer su informe a Josué. Pero son descubiertos. Los servicios de inteligencia del rey de Jericó se enteran de que los espías israelitas están en la ciudad y los descubren en casa de Rahab. Se presentan allí y le exigen que entregue a los espías. Según la Biblia, Rahab encubre a los israelitas. Josué 2:4-6 dijo: es verdad que esos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Se fueron al caer la noche, cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad, y no sé a dónde habrán ido. Si salen tras ellos, aún pueden alcanzarlos. Aparentemente se contentan con esta explicación. Lo lógico sería realizar un registro, pero, dada la profesión de Rahab, probablemente es muy persuasiva. ¿Dónde están los espías? La Biblia nos dice que los ha escondido en el tejado. Al amparo de la oscuridad, los espías deben escapar de la ciudad y reunirse con Josué. Pero antes de regresar, dicen a Rahab: como nos has ayudado, queremos que te salves cuando ataquemos esta ciudad.
Para que sepamos que esta es tu casa, toma un cordón rojo, átalo a la ventana y nada te pasará ni a ti ni a tu familia. Rahab ata el cordón rojo en la ventana y los espías descienden con una cuerda por la muralla. Los espías dan a Josué su valiosa información. La pequeña población de Jericó está aterrorizada y por lo tanto es vulnerable. El informe convence a Josué de que es el momento de atacar la ciudad. Josué cruza el río Jordán con su ejército hacia Jericó. Es un gran ejército. Nuestras estimaciones son de 8 a 9.000 hombres, uno de los mayores ejércitos jamás vistos en Canaán. Dentro de las murallas, los ciudadanos de Jericó están aterrorizados. Se aproxima el ejército que, según han oído, se ha abierto paso sin compasión por el valle del Jordán. Jericó es una ciudad pequeña de unas 3 hectáreas, el tamaño de 3 campos de fútbol aproximadamente. Los historiadores toman como referencia 800 habitantes por hectárea urbana. Para estimar la población de la antigua Jericó, los multiplicamos por 3 hectáreas y obtenemos una población de unas 2.500 personas aproximadamente. Alrededor de un 20% podían ser movilizadas para defender la ciudad. La muralla que rodea Jericó tiene casi 1,5 kilómetros de circunferencia. Pensemos en un ejército de 8 o 9.000 hombres rodeando una ciudad cuya muralla defenderían no más de 500 hombres, uno cada 3 metros aproximadamente. El ejército israelita podía rodear Jericó con grupos de 6 soldados situados con 1 metro de separación. Pero ese enorme ejército no ataca. Josué hace que sus soldados marchen alrededor de Jericó durante 6 días. La descripción bíblica del plan parece absurda a primera vista. Según la Biblia, Yahvé dice a Josué: deberás marchar alrededor de la ciudad durante 6 días. Según la Biblia, el 7º día los israelitas deben hacer sonar sus shofars, sus cuernos de batalla. Y así las murallas se vendrán abajo. Todo el mundo conoce la vieja historia de Josué en la batalla de Jericó y el derrumbe de las murallas. Josué 3:16-20. Josué dijo: lancen el grito de guerra porque Yahvé les entrega la ciudad. Al oír las trompetas el pueblo prorrumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó. Enseguida el pueblo cometió contra la ciudad, cada uno contra lo que tenía delante, y la tomaron. Las murallas caen y las defensas de Jericó se desmoronan. ¿Se trata de un milagro o hay otra explicación? Las murallas de Jericó se derrumban. Josué y los israelitas obtienen su primera victoria en Canaán. Tiene que haber una explicación bélica más lógica y creo que la Biblia la revela si sabemos dónde buscarla. El secreto es Rahab, la prostituta. ¿Recuerdan cómo salieron los espías israelitas de la vivienda de Rahab? Ella los hizo descender por una cuerda. Además le dijeron que atase un cordón rojo a la ventana. Aparentemente lo hicieron para que el ejército israelita supiese cuál era su casa y ella no sufriese ningún daño. Pero obviamente, una vez dentro de las murallas de la ciudad, los soldados israelitas no podrían ver una señal visible solo desde el exterior. Debemos preguntarnos qué significa un cordón rojo colgado de una ventana a 2 o 3 pisos de altura en la muralla. Creo que esa es la respuesta a cómo se derrumbaron las murallas. Un cordel rojo puede ser una señal, pero desde una perspectiva militar, esta historia nos ofrece una explicación totalmente diferente. ¿Y si el cordel rojo no está allí para decir no nos ataquéis? ¿Y si es una invitación a subir? Rahab pudo bajar por la ventana la misma cuerda que los espías utilizaron para bajar, para que los soldados israelitas la usen ahora para subir. El ejército israelita crea la distracción perfecta haciendo que los soldados recorran el perímetro de la ciudad haciendo sonar sus cuernos de batalla. En medio de aquel estruendo sería sencillo que 8, 10 o 12 hombres subiesen a la vez por la cuerda.
Utilizarían el cordel rojo para saber dónde estaba la casa de Rahab y se ocultarían en ella o en el techo. 10 hombres de cada vez durante 6 días serían aproximadamente 50 o 60 soldados de operaciones especiales dentro de la muralla. El 7º día, el ejército sigue marchando alrededor de la ciudad. Josué da la orden y los israelitas hacen sonar los cuernos. Por última vez. Probablemente ese ruido fue una señal para que los soldados de operaciones especiales saliesen de su escondite rápidamente. Atacaron a los defensores desde el interior, abrieron las puertas y las murallas se vinieron abajo. Fuera había tal cantidad de hombres en comparación con el número de defensores que podrían haber desguarnecido fácilmente una sección de la muralla. Esto habría facilitado situar escalas de asalto, utilizarlas para subir y metafóricamente hacer caer las murallas. La ciudad está a merced de Josué y a continuación hace algo que siempre ha horrorizado a los lectores de la Biblia. Toda la ciudad es pasada por las armas. El término hebreo es Kol ha-Nesema. Entrar en la ciudad y matar todo lo que respire. Se desata una masacre cuerpo a cuerpo. Es una guerra de exterminio. Josué quiere enviar un mensaje a los demás reyes de Canaán. Este será vuestro destino si no os marcháis. Matan a todos los hombres, mujeres, niños. A los animales, cabras, ovejas, burros. Literalmente a todo ser vivo. Y después incendian la ciudad. La pobre gente de Jericó tuvo que enfrentarse a un destino realmente horrible. Josué es un buen táctico y un buen estratega. Sin embargo, también parece estar obsesionado por Dios. Está dispuesto a hacer sufrir semejante horror a una población totalmente inocente, no solo para lograr sus objetivos militares, sino tal vez para cumplir la promesa de Yahvé. Irás a la tierra de Canaán y tomarás aquellas ciudades que te he dado como herencia. El precio de esa herencia, al menos en términos humanos, es sin duda muy elevado. Pero el derramamiento de sangre no ha hecho más que empezar. El motivo de Josué para destruir Jericó fue principalmente psicológico. Su siguiente objetivo será estratégico. La ciudad de Betel, a unos 16 kilómetros al norte de la Jerusalén actual, controla un paso clave hacia las montañas. Desde aquí, Josué puede comenzar a controlar la región montañosa de Canaán. Betel es uno de los pocos lugares de las montañas donde puede establecerse un ejército invasor. Por tanto, necesitan conquistar ese paso antes de que Josué pueda llevar a cabo el resto de su estrategia, ya que así podrán atacar las montañas avanzando en ambas direcciones y neutralizar todas las ciudades-estado cananeas. Antes de ordenar el avance de sus 8.000 soldados, Josué envía un pequeño grupo de reconocimiento a Betel. En su camino encuentran las ruinas de una ciudad llamada Ai. Unos 1000 años antes, Ai había sido una ciudad muy fortificada, pero en la época de Josué son solo ruinas. Pero esas ruinas desempeñarán un papel importante en la siguiente fase de la conquista de Josué. El grupo de reconocimiento de Josué informa de que Betel y Ai serán fáciles de derrotar. Le aconsejan no enviar todo el ejército hacia las ruinas, porque no tendría mucho sentido. Josué confía en esa información y envía solo unos 600 hombres a Ai. No sospecha que el ejército betelita se esconde en las ruinas. En Ai, Josué comete uno de sus escasos errores. La función de un grupo de reconocimiento es informar de la situación sobre el terreno, no hacer sugerencias operativas. Mientras el resto del pelotón permanece fuera, un pequeño grupo de reconocimiento entra en las ruinas.
Probablemente el lugar les pareció desierto. Entraron en las ruinas y sufrieron una emboscada. La mayor parte del grupo de reconocimiento es masacrado. Los demás miembros del pelotón israelita son presa del pánico y se retiran. La emboscada de Ai se convierte en la primera derrota de Josué. La victoria de Josué en Jericó es deslucida por su derrota en Ai, la primera que sufren los israelitas desde que invadieron Canaán. Un pequeño pelotón de soldados israelitas sufre una emboscada y es masacrado por un grupo cananeo, los betelitas. Es interesante lo que Josué hace o piensa en ese momento. No le preocupa tanto la pequeña derrota en el campo de batalla como su efecto en la moral de los cananeos. Había destruido la ciudad de Jericó para enviar un mensaje psicológico a todas las ciudades-estado cananeas, y ahora sus soldados han sido derrotados. La Biblia nos dice que su mayor preocupación es haber perdido esa ventaja psicológica, y para compensarla, decide pasar rápidamente al ataque. A la mañana siguiente, Josué moviliza a los 8.000 hombres de su ejército y los dirige hacia Ai. El ejército de Josué tarda la mayor parte del día en llegar hasta Ai. Llegan al atardecer y se colocan detrás de unas colinas al este de las ruinas. Entre el ejército de Josué y Ai se encuentra un valle poco profundo. Josué establece el campamento de los israelitas fuera del campo de visión de los betelitas. Después de examinar las ruinas, comprende la emboscada sufrida por sus hombres. Las ruinas de Ai forman un campo de batalla caótico. 5 hectáreas de escombros rodeadas por un muro caído, una mezcla de cascotes y edificios derrumbados, el terreno perfecto para una emboscada. Ai debió tener el mismo aspecto que la ciudad de Faluya después de la entrada de los marines. Ofrece la ventaja táctica de poder desplegar las tropas, aunque sea un pequeño número, en un entorno urbano que permite aprovechar esos escombros. Así el adversario no puede aprovechar su superioridad numérica como haría en campo abierto. Ha de hacer pasar sus tropas por cuellos de botella propicios para el combate cuerpo a cuerpo. Josué pone en marcha un nuevo plan que demostrará su brillantez táctica. Un engaño que hará que los betelitas cometan un grave error. Evalúa inmediatamente la situación. Los soldados que están en Ai son probablemente el grueso de las tropas de Betel, pero no todo su ejército. Por tanto, si decide atacar las ruinas, tendrá que dejar un flanco o incluso la retaguardia expuestos al posible avance de una columna de apoyo desde Betel. En lugar de atacar a los betelitas en las ruinas, Josué sitúa parte de sus tropas en la llanura, desafiando a los betelitas a luchar en campo abierto. Pero solo utiliza 1000 de sus soldados. Imaginemos al comandante betelita diciendo: la amenaza israelita ha sido exagerada por causa del sitio de Jericó. ¿Esto es todo lo que pueden hacer? Podemos encargarnos de ellos. Lo que el comandante betelita no sabe es que Josué ha situado varios miles de soldados ocultos tras las colinas. También ha ocultado algunos miles de soldados de operaciones especiales al otro lado de Betel. Convencidos de que sus 2.500 hombres pueden derrotar fácilmente al pequeño ejército israelita que ven ante ellos, los betelitas hacen salir de las ruinas a la mayoría de sus soldados para dirigirse a la llanura. Al hacerlo pierden la ventaja táctica de la defensa entre las ruinas, donde habrían podido aprovechar las emboscadas y el combate cuerpo a cuerpo. Los dos ejércitos se enfrentan en campo abierto. Es una batalla con sangre, rostros y miradas frente a frente. El arma principal de ambos ejércitos es la espada curva de bronce.
Su hoja de 30 centímetros y su empuñadura se forjan a partir de una única pieza de bronce para darle mayor resistencia. También portan lanzas de madera de 1,80 metros de longitud. Estas armas tienen una afilada punta de bronce. Los israelitas también usan ondas que convierten pequeñas piedras en proyectiles letales que matan como balas. El campo de batalla de Ai no tarda en llenarse de cadáveres. Los israelitas que quedan en pie en el campo de batalla están desbordados y se retiran. En este punto, los betelitas comienzan a correr persiguiéndolos. Pero lo más interesante es que las unidades de apoyo que los betelitas habían dejado en Ai también abandonan las ruinas y se unen a la persecución para intentar alcanzar a los israelitas, masacrarlos y acabar con la amenaza de la invasión israelita de una vez por todas. Josué se detiene al llegar a la cima de la colina, se vuelve y, reflejando con su espada la luz del sol, envía una señal a los 1000 israelitas ocultos al oeste de las ruinas. Josué 8:19, y tan pronto como extendió su brazo, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite. Josué hace una señal a sus tropas, que salen de su escondite y reducen el campamento betelita de Ai a cenizas. Ahora los betelitas están en campo abierto. Miran hacia su retaguardia y ven su campamento en llamas. Entonces se dan cuenta de que sus enemigos también están detrás de ellos. Pero Josué aún no ha terminado. Hace otra señal al grueso de su ejército, unos 5000 soldados. Han estado esperando tras la montaña. Imaginen el terror de los soldados betelitas al ver aparecer de repente aquella masa de enemigos. 4 o 5000 que habían permanecido ocultos hasta entonces. Las tropas de Josué dan media vuelta entonces, se reagrupan y empiezan a atacar colina abajo. Los betelitas están atrapados entre dos flancos. Los israelitas los triplican en número y los betelitas son masacrados. En la batalla de Ai, el comandante israelita Josué utiliza avanzadas tácticas de combate para derrotar a un pueblo cananeo, los betelitas. Lo que Josué hace en Ai es ir de farol. Esconde sus bazas, consigue que su oponente se lo juegue todo y después muestra su verdadera fuerza. En toda la vida de Josué vemos esos indicios de táctico y estratega brillante. Un individuo con una gran comprensión de la realidad bélica. Los israelitas son guerreros experimentados que tienen a su favor la superioridad numérica y a Josué, un comandante brillante. El resultado es una masacre absoluta. Rodean con facilidad a los betelitas y los masacran. Josué ordena exterminarlos a todos y de nuevo vemos lo que pretende. Es una historia muy cruel, pero Josué tiene un doble propósito. En primer lugar, pretende recuperar la ventaja psicológica aterrorizando a los restantes reyes cananeos. En segundo lugar, no puede permitir que queden fuerzas betelitas detrás de su línea de comunicación. Todos deben de morir, y eso es lo que ocurre. Y eso incluye al rey betelita que es capturado con vida. Josué ordena a sus hombres llevar al rey a las puertas de Betel, donde es ahorcado. Josué 8:29. Al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Con su rey ejecutado públicamente y su ejército destruido, la estratégica ciudad de Betel se rinde. La brillante táctica de Josué realmente destaca en la batalla de Ai. Si se hubiera presentado con todo su ejército frente a la ciudad, los betelitas nunca habrían salido ni combatido en campo abierto. Habrían visto con claridad que no tenían ninguna posibilidad. Se habrían encastillado en la ciudad. Y Josué se habría enfrentado a una larga y lenta batalla de desgaste. Y eso es algo que Josué no se puede permitir. No puede permitirse perder tiempo o tropas. Por tanto, Josué ha recuperado la iniciativa estratégica y táctica. Ha destruido Jericó.
Ha conseguido que su ejército tome la llanura y el paso hacia la zona montañosa que cruza longitudinalmente Israel. Y además ha recuperado la ventaja psicológica. Una vez más ha logrado atemorizar a los reyes cananeos cuyos reinos custodian las montañas, que son el principal objetivo estratégico de las operaciones militares de Josué. El siguiente movimiento de Josué es diplomático. Convence a las tribus cananeas de las montañas para que se unan a los israelitas como aliados. Estas tribus tienen tropas muy similares a las de los israelitas y son ajenas a la influencia de las ciudades-estado cananeas. Esto le proporciona una ventaja militar enorme. En primer lugar, ahora puede moverse a lo largo de las montañas, al menos hacia el norte, sin tener que preocuparse por estas tribus, ya que ahora son aliados. En segundo lugar, facilitan su logística. Pueden proporcionarle suministros, tienen cultivos y animales a los que puede recurrir. No tienen el compromiso de proteger los estados cananeos, así que se unen al ejército de Josué como mercenarios. Utilizando datos de población, podemos estimar que el ejército de Josué en Jericó constaba de unos 8.000 hombres. La Biblia no nos dice con cuántos hombres más cuenta ahora. Es probable que entre 3 y 4.000. Por lo tanto, se trataría de un ejército de unos 12.000 soldados. Con su ejército reforzado, Josué se dirige hacia su próximo objetivo, Gabaón, una ciudad amurallada estratégicamente situada en las montañas. Gabaón controla un paso crucial entre el este y el oeste y una importante ruta comercial entre el norte y el sur. Aquí es donde Josué saca partido de su ventaja psicológica. Las noticias de las masacres de Jericó y Ai han llegado a Gabaón, pues la Biblia nos dice que sus habitantes estaban aterrorizados. Sugieren a Josué que no hay necesidad de combatir y se prestan a ser sus aliados. El plan de Josué va según lo previsto. Firma un pacto con Gabaón y sus soldados se unen a los israelitas. Juntos, cortan importantes rutas comerciales cananeas que cruzan la zona montañosa del centro del país. Los reyes cananeos no pueden tolerar esta situación durante mucho tiempo, por lo que el rey jebuseo de Jerusalén, Adonisedec, envía un mensaje a los otros 5 grandes reyes de la región para que se unan a él contra Gabaón. Los ejércitos de los 5 reyes se reúnen en Gabaón, la rodean y la ponen bajo asedio. Los 5 reyes cananeos comandan una fuerza combinada de casi 15.000 hombres, un poderoso ejército de infantería pesada y carros. Superados en armamento y rodeados, los gabaonitas informan a Josué del asedio. Josué 10:6. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué que estaba en el campamento de Gilgal. No dejes solos a tus servidores. Ven a salvarnos lo antes posible. Ayúdanos porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. Josué cumple el pacto. Solo han pasado 2 meses desde la batalla de Ai, pero la maquinaria militar israelita ha de entrar de nuevo en acción. Emprenden una marcha nocturna de 29 kilómetros a través de algunos de los parajes más abruptos de todo Canaán. Para ir de Gilgal a Gabaón hay que ascender 450 metros, y estamos hablando de muchas personas, más de 12.000, ascendiendo por un terreno muy pedregoso. Además, deben hacerlo con el control y el orden necesarios para que esas tropas lleguen a su posición de ataque, sin perder la ventaja táctica del factor sorpresa. Durante la noche, los israelitas se sitúan al este de Gabaón. Para entender lo que está pasando, debemos comprender el entorno en que se encuentra Gabaón. En realidad está ubicada en un valle, pero en el centro de ese valle hay una loma y la ciudad se encuentra sobre ella. El ejército de los cananeos rodea Gabaón desde el valle. Las tropas de Josué se apostan en las colinas cercanas a Gabaón hacia las 3 de la madrugada. Están agotadas por la marcha, tienen hambre y sed. No pueden hacer fuego para calentarse ni para cocinar.
Ni siquiera pueden hacer mucho ruido, ya que están en primera línea, listos para atacar. Josué diseña un ingenioso plan que combina el elemento sorpresa con un ataque muy preciso. Cualquier error, cualquier ruido humano o de animal, cualquier fuego delataría su posición y eliminaría por completo la ventaja táctica del factor sorpresa que Josué tanto se ha esforzado por conseguir. Muchos historiadores creen que Josué espera el amanecer para lanzar su ataque. La Biblia dice que Josué rezó a Dios para que el sol se detuviera. Josué 10, 12, 14. Josué exclamó en presencia de Israel: «Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón». Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que Yahvé obedeciera la voz de un hombre. Probablemente lo que ocurrió fue algo que todos hemos visto alguna mañana: la salida del sol mientras la luna aún es visible en el cielo. Eso parece ser lo que ocurrió y nos da una idea de la hora en que se libró la batalla. Esa hora es crucial, ya que utiliza un elemento de la naturaleza como aliado: el sol. Josué asciende con su ejército por las colinas y ataca con el sol a su espalda. Llega hasta la posición de los soldados cananeos cuando aún están en su campamento, desayunando, medio dormidos en sus tiendas, y cae sobre ellos. Comienza la matanza. Amanece. Josué ataca con el ejército israelita a las tropas cananeas cerca de la ciudad de Gabaón. 12.000 israelitas descienden gritando por una colina a toda velocidad. Imaginen a los soldados cananeos despertando con los gritos de batalla, saliendo como pueden de sus tiendas sin armadura ni armas, alzando la vista e intentando ver algo mientras el sol los ciega. Y lo único que consiguen vislumbrar son las espadas de los israelitas. Los cananeos están desarmados, medio dormidos y cegados temporalmente. Josué ha dejado a su enemigo indefenso. De nuevo vemos su conocimiento del terreno y la táctica. Gabaón está rodeado de colinas. Podría haber situado su ejército en cualquier lugar, pero lo situó en una posición tal que cuando el sol saliese por la mañana lo hiciese a su espalda. Además atacó desde una posición más elevada a un enemigo que aún estaba en ayunas y casi dormido. Supo aprovechar el terreno, el entorno e incluso el movimiento del sol y utilizarlos a su favor para lograr su objetivo táctico. Es una masacre absoluta. Los que no mueren huyen. Pero no hay escapatoria. Los israelitas los persiguen, decididos a no dejar supervivientes. El objetivo de Josué es aniquilar los ejércitos de algunas de las ciudades-estado más poderosas de Canaán. No vivirán para combatir otro día. Acosan y persiguen hasta el atardecer a los cananeos que huyen en todas direcciones. Después descansan esa noche, se levantan al amanecer y continúan la persecución. Estamos hablando de un ejército de infantería que recorrió 48 kilómetros en 2 días, combatiendo 2/3 de ese tiempo. Se trata de una hazaña bélica para cualquier ejército, incluso uno actual. Pero ver algo así, en la época de la Biblia, nos ofrece una magnífica perspectiva de la categoría de Josué como comandante. Libró una de las mejores y más estudiadas batallas de la historia. Es una victoria estratégica crucial para los israelitas y un punto de inflexión en la invasión de Canaán por Josué.
En ese momento, Josué ha alcanzado muchos de sus objetivos estratégicos. Controla la mayor parte de la región montañosa central. Ha destruido o pactado con las ciudades-estado más importantes de esa región. Josué prácticamente ha cumplido sus objetivos. Según la Biblia, a continuación Josué derrotará a decenas de reinos cananeos, pero no logra conquistar toda la tierra prometida. Al final, Josué carece del número y la combinación de tropas que necesitaría para conquistar toda Canaán y ocuparla con reasentamientos israelitas. Incluso según la Biblia, Josué no fue capaz de lograrlo y murió siendo un hombre amargado. Hacia el final de su vida, Josué se retira del combate y se desvanece en el anonimato. Fue enterrado solo en un lugar que en hebreo significa la montaña enojada. Y según la Biblia, nadie asistió a su funeral. Es un final indigno para uno de los mejores comandantes de la historia. Y así la sangrienta conquista de Josué de la tierra prometida, y en particular la batalla de Jericó, sigue siendo uno de los relatos más populares de la Biblia. Existe una cierta mitología acerca de Jericó. Tiene todos los elementos de una gran película de suspense: espías, guerra psicológica, estrategia, intriga y, por supuesto, violencia. Nunca la olvidas. La historia de Jericó ha quedado grabada en la conciencia humana. Cuando uno piensa en la masacre absoluta de una población civil, presumiblemente con la bendición de Dios, se plantea algunas cuestiones importantes sobre lo que eso dice de la Biblia. Las estrategias militares de cerco y guerra psicológica de Josué se repiten a lo largo de la historia. En abril de 1975, el ejército comunista de Vietnam del Norte, bajo el mando del famoso general Giap, se acerca desde todas direcciones a Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Antes que él, llega una ola de rumores que mina el espíritu de lucha de Saigón. Al igual que Josué, Giap rodea Saigón con sus tropas. Básicamente, rodea la ciudad como una soga que va apretando poco a poco. Su reputación le precede. El pueblo de Saigón recuerda su ofensiva del Tet 7 años antes y las ejecuciones en masa de miles de civiles de Vietnam del Sur. Hay quien dice que en 1975 el Vietcong tenía agentes en Saigón que ayudaron a alimentar rumores sobre los horrores que sufriría la población civil. Personas con las uñas arrancadas y otras formas de tortura realmente horribles. Josué es recordado como el hombre que llevó de nuevo a los israelitas a Canaán, la tierra prometida. Una tierra que sigue empapada en sangre. La antigua Canaán comprende lo que hoy llamamos Israel y los territorios ocupados. La disputa por ese territorio aún no ha terminado. Se sigue derramando sangre. 3.500 años después de la llegada de Josué y los israelitas, a lo que la Biblia considera su hogar, un legado de violencia perdura en la tierra prometida. Dios prometió aquella tierra a los israelitas, pero fue un hombre quien en última instancia condujo a su pueblo hasta allí. Un genio militar astuto y brutal, Josué.